¿Ya hago la presentación? Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Cayó. Soy la directora ejecutiva de la Asociación en órbita, que junto con RIDEC, que es la Red Interuniversitaria de Estudiantes de Ciencias, hemos organizado una serie de charlas llamadas Cienciamante con el objetivo de que te enamores de la ciencia. Cada 15 días hacemos una entrevista. Hoy día tendremos con nosotros a Rosana Porras, quien nos hablará sobre los modelos de simulación de cultivo agrícola como herramienta en la planificación de diversas estrategias de riego para escenarios climáticos diferentes. Rosana Porras es candidata a doctora en Agricultura Sustentable, es magíster en Recursos Hídricos e ingeniera agrícola por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente se desempeña como científica en la Universidad Agraria y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, en líneas de investigación de modelos de simulación de cultivos, con énfasis en cambio climático, principalmente en la región costa. Ha participado en distintos congresos internacionales, como el de riego y drenaje, que se llevó a cabo en Mazatlán, México, o el e-workshop en cómo calibrar y validar el modelo Aquacrop en Córdoba, España. Tiene como desafío generar nuevos conocimientos que fortalezcan las capacidades del país y promueva su aplicación en beneficio de la agricultura y la seguridad alimentaria. También tendremos en pantalla a Camila Suárez de RIDEC y a Gisela Orjeda, presidente de Nórbita, quienes luego de la presentación de Rosana le harán unas preguntas antes de pasar a la consulta de todos ustedes. Rosana, bienvenida y adelante. Tienes que conectar tu micrófono. Tienes que conectar tu micro, Rosana. En la parte de abajo. Abajo, más abajo. No, tu micro, nada más. En el Meet. Ah. Ya estás. Perfecto. Gracias, Marcela, por la presentación. Sí, en esta oportunidad les voy a compartir un poco de lo que vengo haciendo y uno de los temas que actualmente vengo desarrollando, ¿no? Que en este caso es la modelación como herramienta para la toma de decisiones en el manejo de diversos cultivos, ¿no? Nosotros sabemos, bajo los contextos que actualmente tenemos en curso, pues tenemos el compromiso, ¿no?, de hacer un uso eficiente de agua bajo el contexto de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, de cierta manera, que nos empujan a poder nosotros ser responsables de hacer un uso eficiente del agua y tener una seguridad alimentaria, de cierta manera, en diversos cultivos, ¿no? Entonces, asimismo, también tenemos el efecto del cambio climático que está afectando principalmente a la agricultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos del efecto, cómo es que está afectando este cambio climático dentro de nuestra agricultura, estamos hablando que en estos últimos años hemos tenido disminución en la disponibilidad hídrica dentro de diversas partes a nivel del Perú. Principalmente en la costa ya está afectando bastante. Por eso es que nos preguntamos, bajo ese contexto, entonces nosotros como las herramientas, como la modelación, nos van a ayudar a poder manejar de manera eficiente el agua, de cierta manera, y tener una disponibilidad en la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, para eso hay que preguntarnos, pues, entonces, ¿qué estrategias en el riego utilizo, ¿no? Si bien es cierto, la disponibilidad hídrica está reduciendo, entonces tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua. Por ello, ¿qué estrategias voy a implementar, ¿no?, dentro de los diversos cultivos a nivel nacional? Tenemos cultivos de bajo consumo de medio y también de alto consumo, que en este caso pues nos preocupa bastante nuestra costa norte, ¿no?, con el cultivo de arroz, que año a año, de cierta manera, las áreas de cultivos van disminuyendo.
debido también a la reducción del agua, ¿no? Entonces, no solamente es ver qué estrategias de riego utilizamos, sino también cuándo, cuánto, y cómo, ¿no? Cómo regar, con qué técnicas de riego, ¿no? Si vamos a seguir regando bajo un contexto inundado, quizá reduciendo con estrategias de secas en el cultivo en alguna etapa. Entonces, para todos estos planteamientos que nosotros nos hacemos, ¿no? Entonces, ahí viene a tallar la importancia de la herramienta de la modelación, ¿no? Un modelo, en este caso, hay diversos modelos a nivel mundial. Uno de los modelos en esos últimos años bastante utilizado es el que ha desarrollado la FAO, es el modelo Aquapro. Es un software de libre uso y bastante amigable al usuario. Entonces, este software nos va a permitir de cierta manera cuantificar la productividad del agua, ¿no? En diversos cultivos, vale decir, en todo su ciclo, cuánto de agua consumió para producir, por ejemplo, 1 kilo de grano de maíz, ¿no? Entonces, lo que cuantifica este modelo no solamente son los escenarios de crecimiento de la planta, sino también la eficiencia en función del agua. Muy bien, si nos vamos a la condición del cultivo que demanda grandes volúmenes de agua, y esto es nuestra problemática más grande en la costa peruana, pues nos estamos refiriendo al cultivo de arroz, ¿no? Que desde la etapa de trasplante hasta la maduración, pues siempre va a tener altas láminas de agua. Por eso es que cuando hablamos de este cultivo estamos hablando pues de un consumo de agua de 12.000 a 20.000 metros cúbicos por campaña, por hectárea. Bajo este contexto, el Valle del Norte, Valle Rosero, ¿no? Pues es insostenible, ¿no? Este tipo de sistema de producción. Entonces, bajo este contexto y esta problemática, nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que herramientas como la modelación nos van a ayudar a poder definir, de cierta manera, otras estrategias en este cultivo? Otras estrategias que nos permitan reducir, ¿no? Reducir los altos volúmenes de agua que consume este cultivo. Por ello, acá les explico puntualmente, realmente, como herramienta, ¿no? ¿Qué ventajas nos dan los modelos, ¿no? Es importante a nivel de la agricultura. Nos van a permitir simular todo el desarrollo de crecimiento del cultivo. Nos van a permitir también como herramienta analizar diferentes estrategias de riego. En este caso, si ponemos como ejemplo el cultivo de arroz, pondríamos la condición inundada. Quizá a esa inundación le hacemos una reducción de un 50%, ¿no? De un 20%, y bajo esas condiciones, los modelos ya nos van a permitir analizar cómo va a ser la respuesta del rendimiento, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estos modelos de simulación en cultivo, en el riego. Así también, nosotros ya tenemos, de acuerdo a los resultados que emite año a año el IPCC, tenemos escenarios climáticos futuros. En este caso ya tenemos del periodo 2071 al 2100. Entonces, estos modelos alimentados con esta data climática de esos escenarios del IPCC futuros nos permitirían cuantificar el desarrollo de la planta, simular bajo diferentes condiciones de riego y bajo condiciones de escenario climático. Podemos analizar quizá el periodo 2071, 72 y sucesivamente. Y de cierta manera, no solamente, si ven el IPCC, también nos ha compartido cómo se va a hacer el comportamiento tanto de la temperatura como de las precipitaciones. Son dos datos importantes con los que nosotros podemos alimentar a este modelo y poder predecir posteriormente cómo es que va a tener el rendimiento. Entonces,
Sin embargo, estos modelos necesitan ser calibrados, ¿no? Necesitan una serie de datos de campo que tienen que ser recogidas en una primera campaña, en una etapa experimental en campo, una vez ya calibrado, ¿no? Y posteriormente ese mismo resultado se puede validar sobre los campos de los agricultores. Y posterior a eso ya uno puede predecir para los años sucesivos. Por eso es que entendemos la importancia de estos modelos, una vez calibrados y validados, para los años sucesivos, nos puede servir muchísimo en la toma de decisiones dentro del valle, en diferentes cultivos. No solamente estamos hablando de arroz, podemos estar hablando de la producción de maíz, de papa, que año a año nuestros agricultores vienen teniendo grandes pérdidas económicas y debido puntualmente a que no se pudieron anticipadamente mitigar las consecuencias. Nosotros ya tenemos escenarios de cambio climáticos de años futuros, podemos alimentar el modelo con esos escenarios y podemos planificar quizá el cultivo de papas en diferentes etapas, en diferentes fechas de siembra. Normalmente el cultivo de papa, pues en la costa estamos sembrando en junio, julio, agosto, en periodos fríos, ¿no? Pero podríamos también mover, ¿no?, las fechas de siembra. Este modelo nos permite también a nivel de simulación poder mover esas fechas de siembra, ¿no? Y ver qué pasaría si el agricultor siembra en julio, o siembra la quincena de julio, o siembra a finales de julio. ¿Qué pasaría al final en rendimiento? Entonces, si nos damos cuenta, este modelo nos permite poder simular bajo diferentes escenarios de clima. También, si ahí le complementamos de riego, ¿qué pasaría? Es que la disponibilidad hídrica no va a ser la misma, ya. No le doy el riego al 100%, le castigamos a un 50%. Entonces, de cierta manera, un modelo ya calibrado nos puede ayudar muchísimo en la toma de decisiones a nivel nacional y regional y en los diferentes cultivos, ¿no? Por eso es que es la importancia de los modelos en la toma de decisiones. Sin embargo, siempre resaltar que estos modelos tienen que estar bien calibrados. Cuando hablo de calibrados, en palabras simples, es este modelo tiene que ser alimentado, ¿no? Alimentado con datos de campo, datos reales, ¿no? Para que pueda representarnos esa predicción de manera cercana a lo real, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los modelos de cultivo. En la actualidad, mucho estamos utilizando el análisis de estrategias de riego. Por ejemplo, en esta foto ya tenemos haciendo en curso diferentes tratamientos de riego en el cultivo de arroz a nivel de macetas. Tenemos una condición inundada, en otro tratamiento una condición de un estrés medio, ¿no?, reduciendo un porcentaje de agua, y una condición del tratamiento 2 ya un nivel severo de estrés, ¿no? Entonces queremos saber, bajo diferentes tratamientos, principalmente queremos saber el efecto de la reducción de agua en el cultivo y cómo esto va a disminuir, ¿no?, su rendimiento. Si esta disminución de rendimiento va a ser significativa o no necesariamente, ¿no? Quizás no es tan significativo y sí, ¿no?, a largo plazo se podría a nivel de la agricultura plantear, ¿no?, plantear estas estrategias, ¿no?, ante los eventos climáticos que se esperan, ¿no? Entonces, aquí con el puntero vemos la condición inundada, la condición con un estrés medio y un estrés severo. Ahora, si nosotros vemos alrededor, cuando yo les hablaba de tener un modelo calibrado, es cierto, también ahí, a ese nivel nosotros necesitamos recopilar información de la planta. Por ejemplo, acá es importante en la planta tomar el contenido de clorofila que está teniendo bajo una condición inundada y cuando ingresa al estrés. Pero principalmente utilizamos para estas etapas de estrés el porómetro, ¿no?, que nos va a ayudar a identificar, pues, normalmente cuando las plantas empiezan a estresar,
manifiestan como un efecto rolling en las hojas, se empiezan a enrollar para que ya no pierdan agua, pero indirectamente este equipo, que es el porómetro, también me ayuda a poder visualizar cómo los estomas se van cerrando para ya no perder tanta agua. Entonces, también a través de diversos sensores térmicos, poder ver el estrés que está sufriendo esta planta y de manera indirecta poder cuantificar mediante la temperatura, ¿no?, de las hojas que se están dando. Sabemos que cuando la planta está en estrés o le falta agua, ¿no?, la temperatura a nivel de las hojas se incrementa. Por eso es que indirectamente este sensor nos puede ayudar a cuantificar, ¿no? También cuando ya es el trabajo más grande, ¿no? Hoy en día ya estamos, el trabajo constante que se requiere para monitorear el desarrollo de la cobertura de dos en el campo, ¿no? En este caso son a nivel de macetas, pero si esto sería a nivel ya de parcelas amplias, es importante que ya empecemos con el tema de utilización de los sensores remotos, que en este caso serían los drones, con la, de cierta manera, incorporación de diversas cámaras que nos permitan ver, de cierta manera, el estrés, ¿no? El estrés en la planta y el estado óptimo de la planta, ¿no? También hacemos utilización de diversos sensores para ver la humedad, ¿no? Cómo es que yo defino un nivel medio de estrés, un nivel severo, en función al contenido de agua que hay dentro de estas, ¿no? Entonces, analizar las estrategias de riego es fundamental bajo este contexto de cambio climático, hacer un uso eficiente del agua, pero para eso sí necesitamos pues diversos equipos a nivel en esa primera etapa que es la calibración del cultivo, para poder recopilar cómo se manifiesta el estrés de manera fisiológica, morfológica, de cierta manera, o indirectamente mediante las temperaturas, ¿no? Esta es un poco de las estrategias que nosotros hacemos en campo, es así como recopilamos la información. ¿Para qué? Puntualmente para poder calibrar el modelo, en este caso que es el modelo Aquacrop de la FAO, y poder ya predecir el rendimiento de los cultivos. Cuando les hablé de los monitoreos, aquí vamos a ver puntualmente qué monitoreos hacemos, ¿no? Lo que nosotros monitoreamos es la cobertura de desarrollo de los cultivos. En este caso, pues hay una cobertura inicial y a medida que pasa el tiempo va variando esta cobertura. Y nosotros, ¿por qué medimos o cuantificamos la cobertura? Porque indirectamente la cobertura está directamente relacionado a, de cierta manera, a toda la cobertura por la que transpira la planta. Y cuando hablamos de transpiración, de cierta manera hablamos de un uso productivo de la planta, mediante la transpiración, pues, que está relacionada directamente a la fotosíntesis y con ella a la acumulación de la biomasa de la planta. Y parte de la biomasa, pues, es la que es el rendimiento del cultivo. En una experiencia en curso actualmente ya tenemos haciendo el monitoreo en el cultivo de arroz bajo macetas. En la campaña pasada tuvimos en el cultivo de frijol, hemos monitoreado cómo ha sido el desarrollo de la cobertura del dosel en el frijol. Acá tenemos en dos condiciones y actualmente pues tenemos haciendo un trabajo experimental en maíz, ¿no? En diferentes etapas también monitoreando. Ahora, si nosotros nos vamos a una condición pues pequeña, es rápidamente recopilable esos datos, pero cuando ya nos vamos a campos mucho más grandes, ahí viene a tallar los drones y la cuantificación de la cobertura del dosel mediante fotografías aéreas, ¿no? De drones. Entonces, es importante también que en la agricultura y en la investigación, ¿no?, de este tipo, podamos incluir nuevas tecnologías, ¿no? Como en este caso es el uso de vehículos aéreos no tripulados, como el dron. Bueno, este modelo también tiene una particularidad muy importante que va a ayudar bastante a poder predecir en qué momento sembrar. ¿Por qué? Porque tiene una metodología del cálculo, ¿no? Del cálculo de desarrollo en acumulación
no a través de días, sino en acumulación térmica. ¿Y por qué esto es importante? Porque la planta tiene diversos estadios fenológicos. Y lo que quiere el agricultor es principalmente saber cuál va a ser su condición en la etapa más crítica. A veces antes de sembrar el agricultor siempre se hace la pregunta que justamente en la etapa de floración si habrá lluvia, no habrá lluvia, tendré disponibilidad óptima en mi cultivo, ¿no? Entonces, teniendo nosotros los escenarios climáticos del futuro, ¿no? Podemos poner diversas fechas de siembra y poder predecir cuál va a ser el momento oportuno en la que va a caer la floración y si las condiciones climáticas van a ser las adecuadas. En este caso, como todo cultivo, no, todo cultivo tiene una etapa crítica que es la floración. Pero dentro de la floración también tiene condiciones climáticas dentro de la floración. Si no tiene las condiciones climáticas, no tiene la disponibilidad hídrica, muchas veces hay un aborto floral y al final reduce nuestro rendimiento. Y es lo que no se quiere. Lo que se quiere es hacer, tener, ¿no?, en el campo siempre a nuestros agricultores que tengan un resultado al final de manera productiva. En este caso se tiene que cuidar las temperaturas. Por ejemplo, en el arroz, la literatura y la experiencia de muchos profesionales plantean de que en la etapa de floración no debe tener una temperatura menor a 19 grados. Entonces, todos esos cuidados que hoy en día se tienen que tener dentro de nuestra agricultura, de cierta manera, los modelos de simulación de cultivos calibrados ya nos podían ayudar antes de sembrar a poder planificar nuestra siembra, planificar nuestras cosechas, planificar cada etapa de nuestros cultivos anticipadamente. Nos podrían ayudar a mitigar las pérdidas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que este modelo nos permita ya, una vez calibrado, cuantificar cuánta acumulación de calor necesita hasta su maduración. Con ello, yo podría trabajar para cualquier año, así sea un año húmedo, un año seco, indistintamente sé que la planta tiene que acumular un total, en este caso, para el cultivo de arroz y la variedad IR7176, 1858 grados días. Entonces, ¿qué pasaría si yo cuantifico en días? Esto sería de cierta manera errático si pues yo hice mi experimento en una condición húmeda y el siguiente año es una condición seca, bajo la condición del cambio climático, y el fenómeno del Niño pues varía. Entonces, mucho mejor, ¿no?, ahora es trabajar con acumulación térmica, que es mucho más seguro bajo la condición. Entonces, eso también es un implemento que utiliza el modelo A4, que este modelo de simulación utiliza y cuantifica el tiempo de manera térmica, ¿no? Y eso es la importancia. Este modelo, de cierta manera, internamente, lo que se va a alimentar del clima, ¿no?, un módulo de clima. En el cultivo, pues nos va a pedir la fecha de siembra, nos va a pedir la variedad del cultivo, nos va a pedir de repente el desarrollo del cultivo, cuándo fue la floración, cuánto tiempo duró de la floración. Entonces, también este modelo internamente tiene muchas ecuaciones que representan el desarrollo del cultivo, sin embargo, también tienen que ser alimentados con datos reales, También en el manejo, ¿no? ¿Cómo es que se ha manejado? ¿Se ha llevado a cabo con un riego por goteo, por un riego inundado? También tiene esa capacidad de simular diversos tipos de riego. Y manejo, el manejo, sí, pues en el tema de fertilización, ¿no? También podemos plantear diversos dosificaciones en los fertilizantes, ¿no? Mi dosificación A, ¿no?, bajo una condición de dosificación óptima, una intermedia, una reducción. Y esto es muy importante para poder también identificar y hacer un uso eficiente de la fertilización y reducir la contaminación que hagamos al medio ambiente. También tiene un módulo de suelo que nos permita, de cierta, alimentar con el tipo de suelo que se tiene en ese momento en el campo.
se tienen condiciones dentro de la simulación, de cierta manera, las condiciones de qué periodo a qué periodo se va a simular, y todo ello se hace en la etapa de calibración del modelo. Una vez ya el modelo en curso, esto es lo que realmente nosotros llamamos la parte de cómo simula el modelo. Por ejemplo, aquí está simulando el desarrollo de la copa de la planta. Cuando yo les mostré las fotos, cuando yo captaba en diversas etapas, el modelo también me simula, ¿no?, diversas condiciones, ¿no?, de desarrollo de la planta. Así también simula la cantidad de agua que transpira en cada etapa. Y si nos damos cuenta, pues, en la etapa pequeña la transpiración es menor, y en la etapa máxima, ¿no?, es como se incrementa la transpiración en la planta. Y en la parte final, este DDR, estamos viendo pues la cantidad de agua que ha sido aportada en el campo, ¿no? En este caso vemos los picos, ¿no?, de riego, ¿no? Sabemos que el cultivo de arroz pues es un riego, prácticamente es un cultivo que demanda altos volúmenes de agua, por eso tenemos pues más por arriba de capacidad de campo, cerca saturación, el ciclo, ¿no?, de humedecimiento que tiene el suelo y por ende el riego, ¿no? Estas líneas, de cierta manera, aquí van a identificar un poquito los niveles, ¿no?, donde ya este cultivo va a tener estrés. En este caso, la simulación ha sido para una condición óptima del cultivo, y estos niveles, pues, quizá al final, ¿no? Al final, que es ya la maduración de la planta, va a haber como una senescencia, de cierta manera, del cultivo, que es natural, pero ya no va a afectar, de cierta manera, al rendimiento, ¿no? Tenemos acá muy bien la interfaz del modelo, muy bien de fácil uso al usuario, ¿no? No es de difícil uso, bastante entendible. Sin embargo, comentarles que este modelo, así como es sencillo, también robusto. Y cuando hablo robusto es porque toda la información que nosotros ingresamos al modelo es información recopilada en campo, son datos reales. Entonces eso le da robustez al modelo. Así también tenemos que el modelo dentro del suelo hace un balance de agua, y aquí me quiero detener porque cuando yo les hablé de uso eficiente del agua, pues entonces hay que ver cuánto del total de agua que se está utilizando está consumiéndose dentro por la pérdida por evaporación, cuánto realmente del total está transpirando la planta, que en este caso sería una transpiración, una pérdida de agua, pero productiva, porque está transpirando. Sin embargo, la evaporación del suelo muchas veces, de cierta manera, es una pérdida, ¿no?, grande. Y en función a eso cuantifica, pues, en total cuánto ha evapotranspirado. También nos identifica cuánto han sido las pérdidas por drenaje. O sea, cuando el cultivo uno riega más allá de lo que necesita, ya es una pérdida, ¿no? Entonces, en este caso, nos muestra también valores que ya realmente la planta no está tomando. Por eso es importante poder utilizar los modelos que, de cierta manera, mediante esta interfaz nos puedan identificar realmente cuánto ha utilizado el cultivo y cuánto realmente ha sido un excedente que se está perdiendo en este caso, ¿no? Entonces, bajo el concepto de uso eficiente del agua, queremos identificar cada parte y cuál es esa reducción que tenemos del cultivo para hacer un uso eficiente, ¿no? Entonces, hace un balance de todo el agua en el suelo, y eso es muy importante para el contexto, ¿no?, que nosotros investigamos. Bueno, actualmente ya tenemos un modelo calibrado. Nosotros ya en el año 2019 trabajamos en la Universidad Agraria La Molina, calibramos el cultivo de arroz, o sea, el modelo Aquacrop se calibró para el cultivo de arroz, y utilizamos una estrategia también en este caso, ¿no?, que ha sido una estrategia de riego. No le hemos colocado una estrategia de riego como el que normalmente inundada, hemos tenido una inundada de control, pero hemos querido reducir, ¿no?, el uso de agua en este cultivo, y hemos planteado una técnica que es el humedecimiento y secado alternado, ¿no?, que es una nueva técnica que está usando el IRRI muchísimo en el Asia para poder reducir los altos volúmenes en este cultivo, ¿no? Ya se tiene una publicación
y seguramente tenemos en curso, ¿no? También poder validar toda esta información en campos de agricultores del norte peruano, ¿no? En eso estamos actualmente. Sin embargo, ya hay una primera etapa, ¿no? Dentro de la investigación científica que nos puede guiar bastante. Actualmente tenemos las perspectivas, pues, entre este año y el otro año, calibrar también para diferentes variedades de maíz amarillo duro. Ya actualmente venimos en campo haciendo la recopilación de la información a nivel de parcelas de investigación. 4 variedades de maíz amarillo duro ya actualmente están en la etapa de floración. Y lo que se quiere, pues, a futuro, que toda esa información que nosotros tenemos calibrado con el modelo pueda servir a la toma de decisiones, ¿no? Si bien es cierto, nosotros alimentamos al modelo con diferentes variables, de cierta manera, en el suelo, de cierta manera, el pH, la conductividad eléctrica, de cierta manera, el tipo de suelo. Acá hay que incrementarle también variables como clima, estrategia de riego, y todo eso al final, pues, nos dará información de rendimiento para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, mucho podemos aportar desde este lado de la investigación, de la modelación, que nos permite como una herramienta a poder predecir los rendimientos a futuro y, lo más importante, a mitigar las pérdidas que se pueden dar bajo el escenario de cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que se está avanzando muy bien hasta ahí, y tenemos la perspectiva también, pues, de que se pueda modelar este cultivo en diversos cultivos, ¿no? Si bien es cierto, la FAO ya tiene calibrado en varios cultivos a nivel mundial, sin embargo, es fundamental poder calibrar bajo condiciones locales. Y con esto estoy hablando, pues, calibrar este cultivo la FAO lo ha calibrado de cierta manera en Filipinas, en arroz, pero no es la misma calibración. Hay algunas variables que, bajo el contexto de clima, de ubicación, por ejemplo, para nuestro norte peruano, va a cambiar. Por eso es necesario que este modelo, si bien es cierto, ya ha sido calibrado para Filipinas, tener calibrado también bajo nuestro contexto local o regional, ¿no? Entonces, en Perú aún todavía falta calibrar este modelo en diversos cultivos. Ese es el reto que se tiene en curso, pues, y en eso estamos trabajando. Ojalá que diversos profesionales también puedan seguir llevando esta línea y podamos seguir calibrando este modelo en diversos cultivos, que cuánto hace falta, ¿no?, para la toma de decisiones de la producción del cultivo, del rendimiento a nivel nacional. Bueno, eso es lo que yo les quise compartir de manera breve, pero si hubiera alguna pregunta adicional que se requiera, pues con mucho gusto les contesto. Muchísimas gracias, Rosana. Tengo decenas de preguntas. Me ha parecido súper interesante tu ponencia, tus experimentos y, por supuesto, de suma importancia para nuestro país. No sé si puedes acomodar un poquito tu cámara para que te veamos bien la cara, que perfecto. Y hay que apagar tu micro también porque hay un eco y cuando hables lo enciendes. ¿Ya? Mira, yo creo que no saques tu presentación. Olvídate que no debes sacar no te olvides que no hay que sacar la presentación. Mantén ahí, si quieres, la primera página o la última, ¿no? Mira, he anotado toda una hoja de un cuadernillo de preguntas, ¿ah? Así es que, Camila, me vas a dejar hacer unas cuantas preguntitas. Y además yo creo que Camila también debe tener varias preguntas porque ella es matemática. Y esto de los modelos, ya le he visto que se le iluminó los ojos. Dice ella, puedo estudiar estas cosas. Cuando dijiste la palabra modelos, seguro que Camila pensó, ¡ay, las plantas existen! Desde que leí el título, yo dije, ok, acá sí nos podemos entender. Bien,
Una pregunta. ¿Hay una clasificación de los cultivos según su consumo de agua versus la cantidad de materia seca que producen esos cultivos? No hablo de toda la biomasa, sino de la parte que consumimos. Esa pregunta es muy interesante porque justamente dentro de la investigación científica nosotros lo que buscamos es al final, y eso en un término muy puntual decimos, de cierta manera, la transpiración potencial de la planta, ¿no? Si podemos llegar a esa cantidad, número de granos, ¿no? Es que Producidos. no hables de maíz, no hables de maíz. Yo quiero saber cebollas, ajos, zanahorias, papas, maíz, no maíz amarillo duro, sino el otro maíz los que comemos, los choclos, etcétera, etcétera. Porque yo quiero saber los cultivos que cultivamos en el Perú, ¿no? Las papayas, los cultivos en la selva, etcétera. ¿Tenemos una gradación hoy día o no? Muy poco se ha trabajado, yo no he visto investigaciones a ese nivel. Lo que sí se reporta puntualmente es el rendimiento, pero no se ha trabajado, no se ha trabajado muy poco o nada a ese nivel. Entonces, esto sería un trabajo realmente prioritario de hacer en los principales valles productores del Perú que tengan problemas de agua, ¿no? Así es. O sea, necesitamos ejércitos, pequeños ejércitos de personas que vayan al Valle del Mantaro, a los diferentes valles más productores, al Valle del Urubamba, a diferentes valles, y que en diferentes lugares podamos tener una medida local, no solamente para saber, ¿son adecuados los cultivos que estamos cultivando en ese valle o no son los adecuados? Algo así. Así es, así es. Y justamente pues con las tecnologías que ahora tenemos drones, podemos capturar rápidamente cuánto transpira la planta, que es lo que pierde y qué es el agua que necesita, ¿no? Para su producción, y al final ver el rendimiento, ¿no? Puntualmente el rendimiento y poder contrastar esas dos informaciones de manera más rápida, ¿no? Entonces, yo creo que las tecnologías ahorita en la investigación científica mucho nos pueden ayudar a poder tener una velocidad más grande en la respuesta, ¿no? En este caso, para ver la productividad, ¿no? Pero potencial, estamos hablando que puntualmente funciona. Una segunda pregunta antes que entre Camila con sus matemáticas. ¿Por qué los ingenieros agrícolas siempre trabajan con agua? Para mí, pienso un ingeniero agrícola, veo una cañería, una acequia, el agua y el cultivo. Porque la ingeniería agrícola es mucho más que solamente el tratamiento del agua. Pero ¿por qué todos se dedican a las acequias, a los drenajes? Hay muchas otras cosas. ¿Qué más hace un ingeniero agrícola? En verdad, el ingeniero agrícola tiene diversas áreas. Una de las especialidades, ¿no? Es el tema de recursos hídricos. También vemos el tema, pues, de mecanización agrícola, eso que es quizá muchos profesionales también están hoy en día dedicándose a cómo tecnificar, ¿no? Mecanizar el campo para reducir, ¿no? La mano de obra en campo, reducir muchas actividades, es una de ellas. También tenemos el otro área que es el área de diseño rural, ¿no? El contraste un poquito de edificaciones en campo, en la parte rural, ¿no? Que es también otra área que nos incumbe, estamos por ahí un poco muy cercanos. Es algo así como arquitectos rurales, algo así. Así es, porque cuando nosotros hablamos de agricultura estamos condicionados a poder construir, por ejemplo, galpones para
para la parte pecuaria, porque muchas veces el agricultor también tiene sus fondos, pero también ahí, de cierta manera, tiene el complemento de criar animales, ¿no? Pero Entonces, no solamente para los grandes, o sea, también deberían entrar haber mucho más diseño rural para poder ayudar a diseñar los centros urbanos pequeños, los centros poblados, por ejemplo, de dónde sacar energía, cómo canalizar su agua, hacer su ordenamiento territorial, no solo, cómo hacer el colegio, la escuela y todo eso, o sea, es como una unidad. exacto, con toda la información que nosotros tenemos del campo y toda esta interrelación dentro de la parte rural, definitivamente un agrícola aportaría un montón en el diseño, en la parte de gestión y planificación de ese tipo de proyectos bastante bien, ¿no? Entonces, creo ahí nos falta... ¿Cuántas universidades hay que saquen ingenieros agrícolas? Imagino La Molina, la Universidad Nacional de la Amazonía. ¿Y hay alguna otra que tenga ingenieros agrícolas? Tenemos la universidad en el norte, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, tenemos también la parte del Sí, pero sur, la Pedro Ruiz Gallo ni siquiera está licenciada. y en el sur la Universidad de Ayacucho, en Ayacucho Pero también bueno, es el tenemos, sur, no es el sur, es el centro del país, en Ayacucho, la Nacional de Huamanga. exacto, ¿no? Yo creo que más de O sea, 4 tres universidades. universidades, o sea, la agraria, yo no sé, la Nacional de la Amazonía, ¿sabes si es que saca ingenieros agrícolas? Me parece no, porque siempre confluenciamos, por ejemplo, en los congresos internacionales, tenemos mucha visita, por ejemplo, de universidades de Ayacucho, del norte, pues en este caso de Lambayeque, ¿no? Y algunas universidades de Piura, ¿no? Muchas universidades dictan O sea, una de no hay, las no hay materias. gente, no hay gente. Tenemos miles de valles y solo 3 universidades sacarán entre sus 5 y 10 ingenieros anualmente, algo así. Así es, ¿no? Y cuando hablamos también, cuando habló la parte de recursos hídricos, hoy en día, solamente si nos vamos a los valles costeros, las infraestructuras hidráulicas que se tienen para cuantificar la cantidad de asignación de agua que se dan en los cultivos, muchas veces no se está desarrollando al nivel que se quisiese. Cuando dicen de 12.000 a 20.000 metros cúbicos de agua, no es que eso necesite el cultivo, es que la asignación se da porque ya, y al final, ¿no? Se está cuantificando. Nosotros a nivel de investigación, incluso, me atrevo a decir, porque, por ejemplo, deberíamos, mediante... Hazlo corto, Rosana, respuestas cortas, no, Sí, no te extiendas tanto, sí, porque la gente no sabe ese mundo. perfecto. La gente no conoce ese mundo, así es. Sí, deberíamos cuantificar mejor la asignación del recurso hídrico, ¿no? Entonces, eso en muchos No hay gente, pero no podemos hacerlo porque no hay personas. Así es, falta mucho en Y eso. no hay personas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no le da más dinero a las universidades públicas para que puedan ampliar su oferta de ingenieros agrícolas. ¿Para qué? Para que hayan más ingenieros agrícolas que puedan ayudar a los gobiernos locales, rurales, a hacer sus diseños de desarrollo territorial, ¿no? ¿Qué cultivos deberían haber, qué cultivos no, etcétera? Yo creo que esto es una cosa muy importante. Camila, Incluso ¿algunas preguntas? me atrevería a decir que mucho ayudaríamos con los usos de los recursos renovables, que son, por ejemplo, tener diseños en campo, en este caso, de paneles solares, un sistema de riego con paneles solares, energías mucho más limpias. Podemos ayudar desde ese punto de vista también. Molinos de viento, pequeños, no grandes, sino pequeños a nivel local, por ejemplo, también, ¿no? Así es. Antes de entrar a las preguntas, quería hacer un comentario respecto a lo que están hablando. Es que quizás
también apoyaría que tengamos más ingenieros agroindustriales o afines, el hecho de que exista financiamiento en los proyectos. Por ejemplo, el proyecto que está avanzando acá la doctora Porras es del INIA y es uno de muchos que se podría hacer porque acá en el Perú tenemos mucho por explotar, como estaba comentando la doctora Gisela. Ahora sí, quería saber cómo estaba, bueno, nos había dicho que los resultados que había mostrado eran parecidos a lo que se había estudiado, si no me recuerdo, en la India. Entonces, además de estos resultados y estos modelos, hay otros parecidos porque el modelo que usted nos ha enseñado es algo más computacional, ¿no? ¿Hay otros países donde esté algo más desarrollado o todavía? Holanda, Camila. Holanda es Holanda. el país más eficiente en agricultura. Estoy segura que está inundado de ingenieros agrícolas. Ellos miden hasta la última gota de agua y de temperatura de todos sus cultivos y lo hacen ultra eficiente y venden a todo el mundo. ¿O no, Rosana? Así es, por ejemplo, nosotros ahora mismo, ¿no? A nivel de investigación, lo que queremos hacer es un uso eficiente del agua, solamente darle al agua lo que necesita. Pero ¿qué se necesita para eso? Tecnificar, tener sensores que nos permitan de cierta manera verificar esos niveles y solamente el riego se va a activar cuando la planta lo requiere. Pero necesitamos entonces tecnologías implementadas en la agricultura. Necesitamos tener una agricultura de precisión, que sí Pero lo tú estás podemos. hablando de los grandes productores y nosotras estamos hablando de los pequeños productores. Perfecto, justamente a nivel de investigación solamente se tiene eso, pero llevar eso, implementar, pues necesitamos tecnologías mucho más. No, pero ¿cómo lo harías para los pequeños agricultores que son miles, por ejemplo? Mira, se puede, por ejemplo, nosotros ahora mismo, todos esos equipamientos que necesitamos para poder hacer investigación y ver ese nivel de humedad que tiene el campo mediante un sensor de humedad, simplemente lo que eso se puede, algo más práctico, poner simplemente unos tubos en el campo y verificar la reducción de agua debajo del suelo sobre unos tubos tipo piezómetros, ¿no? Y simplemente cualquier agricultor puede tener un tubo en campo, tipo piezómetro, colocado en la parte media del campo y poder evaluar diferentes ciclos de secas en su cultivo o reducir el agua. Sí podríamos hacer tecnologías mucho más sencillas, mucho más... O sea, dices que, digamos, un ingeniero agrícola puede juntar a toda una comunidad, explicarles y entre todos hacer sus propias mediciones diarias, etcétera, y enseñarles a enviar por teléfono celular esos datos a una unidad central que les diga tu nivel está tanto, tienes que regar, no tienes que regar, algo así, o cómo lo visualizas en la realidad. No hables de la investigación, habla de la realidad. ¿Cómo lo volvemos real para una comunidad andina conformada por, vamos a decir, 800 agricultores? Perfecto, yo creo que mucho podemos hacer en cada actividad que ellos, ¿no? Incluso solamente con el clima, ¿no? Poder nosotros, el modelo de cierta manera siempre les va a ayudar a ellos cómo va a ser su condición futura, a mitigar muchas cosas. Sin embargo, en el curso, en el ciclo del cultivo, cuando el agricultor, por ejemplo, dice, ¿cuándo riego? ¿No? Porque a veces el agricultor piensa que el cultivo tiene que estar todo el ciclo con altos volúmenes de agua y no necesariamente, no se da cuenta que al final está perdiendo un gran porcentaje de ello. Entonces, de cierta manera, a nivel, si nosotros equipamos la agricultura de los pequeños y medianos agricultores, invertimos con quizá equipos muy básicos, sensores para 800, 900 agricultores que les permitan de cierta manera tener en una app o un celular rápidamente y ver en el momento adecuado en el que el riego se tiene que activar o simplemente directamente un sistema de riego hoy en día
de goteo o aspersión, es un sistema que en 2 o 3 años un mediano y pequeño agricultor ya lo puede estar recuperando, ¿no? En costos. Entonces, directamente este sensor conectado a un sistema de riego es un riego automático. De cierta manera se va a regar de manera automática y eso ayudaría muchísimo a la mejor producción de los rendimientos en el cultivo. Estamos hablando de que entonces tienen que estar organizados entre mayor cantidad de agricultores para que esta tecnología sea mucho más barata para todo un grupo quizás de técnicos que puedan guiarles, asesorarles, llevarles de la mano y obtener... Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué no se implementa eso con un grupo así de agricultores? ¿Por qué no se hace de una vez? Creo que para eso hay que saber cuántos años lleva la investigación en curso, ¿no? Justamente la primera etapa de esta investigación es pues experimental, pero la siguiente es la validación, que puede tomar solamente una campaña. Y ese es el acompañamiento que uno le da al agricultor. Y una tercera campaña ya pues el agricultor está solo y está empezando a utilizar esas tecnologías. No, pero mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿por qué no ya se conversa con alguna comunidad altoandina para hacer un ensayo a ver si funciona a nivel de comunidad? Por supuesto. Actualmente, por ejemplo, nosotros, primero vemos la organización. Si están organizados, es mucho más rápido trabajar. Los agricultores mucho más están organizados en función a la asignación de agua. Entonces, en diversas zonas del Perú, en función a la organización del riego, ya están organizados, se puede contactar todo ese grupo y empezar a trabajar sobre todo ese valle en el cultivo más característico de esa zona. Entonces, sí se puede, solo es cuestión de gestionar, encaminarnos. Nosotros justamente, para mí es muy importante cada proceso que hago en experimento, validar en los campos de los agricultores, ¿no? Entonces, creo que falta esa parte del nexo de yo como investigador salir y poder organizarme con esos grupos de agricultores, poder plantear este trabajo. Tenemos bastantes preguntas más, Rosana, entonces tus respuestas trata de hacerlas más concretas. ¿Ya? Sí, tenía acá, bueno, dos ideas, ¿no? Primero quería saber cuánto tiempo llevaba ya la investigación, como lo estaba comentando, y cuál es el error que han mostrado sus resultados estadísticos, ¿no? Respecto al análisis que han hecho con otros estudios. Sí, de hecho, justo te retomaba que tu primera pregunta también era acerca de qué otros modelos existen. Existen muchos modelos, pero este modelo que tenemos es un modelo, se diferencia de los muchos, es que no necesitas tanta preparación en codificación, en lenguaje de programación para que utilices el modelo, para que calibres el modelo. Es muy, muy simple la interfaz y rápidamente puede dar una predicción, un resultado bastante cercano al real. Entonces es robusto, ¿no? En ese sentido fue desarrollado por la FAO y pues es de libre uso, ¿no? Lo otro, de cierta manera en la investigación o en los modelamientos, de cierta manera siempre hay una incertidumbre porque son modelos. Simplemente justamente para eso están las etapas de calibración, de validación, para ir ajustando todos estos valores y poder tener una predicción más certera. Sin embargo, el modelo es un poco más sensible, no representa como debe ser cuando hay unos ciclos de riego, de cierta manera, cuando hay reducción del agua en el suelo. A veces la representatividad, quizás los indicadores estadísticos no tienen un buen desempeño, ¿no? Entonces, pasa, como todo modelo también tiene sus desventajas. Sin embargo, bajo condiciones óptimas, sí hay un buen desempeño del modelo. Tenemos acá un montón de preguntas, entonces, y no tenemos mucho tiempo. Yo tenía una pregunta respecto, dijiste que usabas cámaras multiespectrales, ¿no? Sensores térmicos para índice de estrés hídrico y porómetros.
Estos de acá, pero las plantas tienen diferentes tipos de hojas. Unas tienen hojas chiquititas, otras tienen hojas lanceoladas, otras tienen hojas compuestas. Primero, pregunta corta y simplemente trata de responder lo más cortito que puedas. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara multiespectral y una cámara hiperespectral? Segundo, los porómetros funcionan con cualquier tipo de hoja o hay que calibrarlos de alguna manera. Pueden funcionar, por ejemplo, con hojas de prosopis. Sí, los parómetros, antes, en esa parte sí, ¿no? Los parómetros, antes de poder utilizarlos, hay que calibrar. Tienen que, de cierta manera, cuando utilizamos este equipo, es un poquito, hay que tomarse su tiempo y calibrar para cada uno, ¿no? Entonces, y varía en diferentes tipos de hoja. Normalmente nosotros hemos trabajado en maíz, hemos trabajado en frijol, hemos trabajado en arroz y muy bien hemos trabajado en ese tipo de hojas. En papa también se ha trabajado, sin embargo, no tenemos algunas experiencias con otros cultivos, pero sin embargo, pues sí, ¿no? Se toma su tiempo para poder calibrar. Y respecto a las cámaras, de cierta manera, las cámaras de los vehículos aéreos no tripulados nos van a permitir identificar diversos índices. Índices, por ejemplo, indirectos, ¿no? Como va a ser el verdor de la planta, va a ser el estado de la planta, si este estado es bueno, intermedio o una condición de ciertamente la planta cuando está infestada o cuando tiene algún tipo de falta, ¿no? Entonces, tenemos diferentes índices que nos van a permitir tomar, ¿no? Entonces, entre uno y el otro tipo sí hay diferencia entre las cámaras. Ya, quería seguir con las preguntas, doctora Gisela. ¿Puedo? Sí, sigue. Ok, tenía preguntas acá del Facebook. Stephanie Valdeiglesias tenía una pregunta un poco general y una específica. Voy primero con la general. Dice, respecto a los cultivos que no sean epífitas, ¿cuál sería el protocolo para elegir el tipo de modelo de cultivo más eficaz? Por ejemplo, ¿cuáles serían las diferencias para los espárragos, la quinoa o las yucas durante el invierno? Ah, perfecto. Antes de continuar, yo les quiero recalcar, y me había olvidado, este modelo Aquacro, por ejemplo, es solamente para cultivos herbáceos. Estamos contemplando, respecto a su pregunta, muy bien, tenemos en curso también una investigación que se ha calibrado en quinoa, ¿no? Muy bien, trabaja con esto, y mayormente todo lo que son cultivos arbustivos, ¿no? Estamos de aquí separando a lo que son ya frutos, o leñosos, ¿no? Hay otros modelos para ello. Y todavía faltan describir acá en Perú, ¿no? De hecho, en Perú muy poco se ha trabajado con este modelo, recién se ha implementado en cultivos, por ejemplo, con maíz, con arroz, pero falta mucho por trabajar. Bueno, entonces vamos por la siguiente pregunta, que era, ¿cuáles son los modelos de cultivo deficientes y eficientes que los agricultores locales de la sierra, costa o selva utilizan o es viable que acepten aplicar en relación al regadío, ¿no? En verdad, eso de la eficiencia, cada modelo tiene pues sus ventajas y desventajas, y eso también está ligado en función a qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Investigar. En este caso, cuando uno quiere el uso eficiente del agua, pues el modelo Aqua creo que talla muy bien, pero cuando hay modelos como DISAT, por ejemplo, que solamente están en la funcionalidad de la producción, que tienen un buen desempeño. Sin embargo, la pregunta ahí sería, ¿qué cuán dificultoso es poder utilizar la interfaz de un modelo a otro? ¿No? Cuando uno quiere hacer, de cierta manera, la calibración, no es lo mismo que una persona sepa programación y otra no. Entonces, ahí viene un poquito la dificultad a la hora de usar el modelo en la parte de calibración, ¿no?
Yo tengo una pregunta. Todos estos modelos, ¿ustedes trabajan con matemáticos, con físicos, con biólogos o son solo ingenieros agrícolas? En verdad, este modelo lo desarrolló la FAO y dentro de la FAO, cuando tiene como 4 autores, cada uno de diversas ramas, ¿ya? Que cuando se planteó las ecuaciones de desarrollo del cultivo, pues cada especialista dentro de su área, establecieron las ecuaciones internamente en el modelo. Ahora, una vez establecida las funciones calibradas, la FAO ya ha calibrado para diversos cultivos, ya es funcional para ser trabajable por en este caso el especialista que alimenta las características de los cultivos. Sin embargo, las ecuaciones no son tan difíciles de entender, son ecuaciones muy básicas, ecuaciones de cierta manera de crecimiento del cultivo, ecuaciones de infiltración del suelo, que muchos profesionales, en este caso, por ejemplo, el agrícola lo entiende bastante bien, el desarrollo del clima, la cuantificación de la acumulación térmica de la planta, ¿no? O sea, no son ecuaciones difíciles, son ecuaciones muy utilizadas dentro de la hidrología, ecuaciones muy utilizadas dentro de la agronomía, dentro ecuaciones podríamos decir, del desarrollo de la planta, ¿no? Entonces, no involucra mucha ecuación, por eso es que también este modelo, cuando se llama, es muy simple, pero a la vez muy robusto, ¿no? Bueno, no Creo que tengo más más robusto. preguntas. No tengo más preguntas. A mí me ha parecido súper interesante. Me quedo con un montón de otras preguntas que ya te haré de manera personal, Rosana, porque esto es un tema de mucha actualidad en el Perú. Y una cosa que inmediatamente, que también me llama a mí es, entonces los agricultores hoy, y me refiero a los agricultores en todas partes del Perú, no me refiero a la gran agricultura, no me refiero a la agricultura de exportación que está altamente tecnificada, me refiero a la mayor parte de agricultores, no están usando bien el agua. Así es. Por ejemplo, Entonces, espérate, pero no respondas largo, responde corto porque tenemos poco tiempo. Entonces, querría decir que los conocimientos ancestrales están olvidándose o están, debido al cambio climático, ya no son útiles. así es, el factor del cambio climático viene a tallar muy importante. Creo que algo que se nos complica a los que hacemos ciencia, como estaba diciendo la doctora en medio, era que el cómo vamos a enseñarle a los agricultores, a aquellos que son independientes, no a los grandes, a, a que utilicen, ¿no?, todos estos estudios que se están haciendo. Quizás para más adelante, en la segunda fase, como estaba diciendo usted, doctora Porras, se pueda hacer una aplicación o por una central telefónica, por mensajería, de alguna u otra manera hacer que estos modelos sean comprensibles para el campesino de a pie, vamos a decirlo. De verdad también me parece El problema, Camila, para eso es que los agricultores no creen si no lo ven. Entonces ellos tienen que haber campos de demostración. Cuando el agricultor ve, recién cree. Si claro, no, te eso sí. pueden decir miles de cosas por teléfono, qué lindo, qué bonito, y él no va a creer, él va a seguir en su parte, en su modo tradicional, así es. Y bueno, de cierta parte no creo que sea tan mal, ¿no? Está observando, entonces está aplicando un método científico, aunque, aunque lo veamos de otra manera nosotros, ¿no? Así que digamos que por ahí están haciendo. Bueno, quería hacer una invitación hacia usted. Bueno, invitarla a que nos comente de manera general y corta cómo, por qué seguir estudiando ciencia, por qué seguir en este camino e invitar a otros a que vayan a su área de especialización, que hay mucho por investigar todavía, ¿no? Así es, gracias Camila. En verdad, cuando yo empecé a estudiar esta carrera fue por necesidad. Cuando mis padres son agricultores, mis padres, yo empecé haciendo labores de campo y cuando veía el arduo trabajo en campo, que año a año las lluvias
iban adelantándose o trazándose, y la gran preocupación de mi padre como agricultor por la producción de sus cultivos, desde muy niña ya se sentí la necesidad cómo solucionar esta problemática, ¿no? Entonces es ahí en el que yo defino estudiar la carrera de ingeniería agrícola, como de cierta manera el clima está muy relacionado en la producción de los cultivos y cómo es el uso eficiente de los recursos, ¿no?, que se vino a tallar bajo este contexto climático, cómo es que nosotros debemos utilizar de manera óptima, y viendo yo en el campo, trabajando en la investigación y viendo que solamente se tienen calibrados muy pocos cultivos y que esto ayudaría a la toma de decisiones a nivel nacional a futuro, pues siento de que hay mucho por hacer dentro de esta línea, hay muchos cultivos que necesitarían ser calibrados, hay mucho trabajar en este ámbito de investigación en modelamiento de cultivos, y yo creo que les invito a todos los jóvenes, ¿no?, que actualmente están decidiendo sus inicios en la universidad, que sigan en la ciencia. No ha parado, sin embargo, la ciencia necesita de más profesionales que se involucren en resolver la problemática, principalmente de nuestro lado, en la agricultura. Venimos teniendo diversas problemáticas en la deficiencia de agua, hay reducción de agua, en la producción, ¿no?, y de cierta manera en el uso o en la implementación de nuevas tecnologías dentro de nuestra agricultura. Entonces, para los curiosos, todos estos resultados sobre los modelos, ¿dónde los pueden encontrar, no? De repente por ahí alguien quiere investigar o leer, ¿no? Así es. Un primer trabajo que hemos hecho ya se ha publicado en una revista científica, de cierta manera, y tenemos pues ya indexado esta información, y para que libremente todo aquel que quiera pueda poder revisar, ya está de libre acceso, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Rosana. Me ha parecido excelente toda esta información y realmente te felicito por el trabajo hecho y a seguir impulsando la ciencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rosana. Muchísimas gracias, doctora Rosana. Gracias. Y nos despedimos de nuestra audiencia. Hasta pronto. Nos vemos a todos. Nos vemos a todos. Nos vemos.